Muy buenos días. Empezamos otra sesión del Diplomado Internacional de Gerencia de Empresas, las preguntas y respuestas que habíamos inaugurado hace como 3 años y que han dado lugar a conversaciones bastante interesantes. Así que hoy vamos a empezar con un tema que enlaza con el árbol de estrategia y táctica que conversamos el otro día. Pero primero, ¿cómo estuvo la semana de ustedes, Daniel, Jorge, Francisco y Néstor? Todo bien, por suerte. Ya Ah, andamos. acuérdate, dijo Eli, no es cuestión de suerte. Está bien, Muy bien, gracias, Matías. qué bueno, me alegro mucho. Bueno, la semana Excelente pasada, también de mi parte. qué bueno. La semana pasada, como Jorge nos compartió ese árbol de realidad futura y ya hablamos de árbol de estrategia y táctica, después de ese árbol de realidad futura, durante la semana conversé con alguien más, me dijo, madre mía, yo vi ese árbol de realidad futura y me perdí como en la segunda cajita. Y entonces le dije, pero espérate, ¿me estás hablando de que viste el video? No, ¿qué video? No, pues el video de la jueves pasado que tuvimos, que Jorge Ramírez y con Javier y yo lo leímos y bien comentado. Ah, no, 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 yo estoy hablando de que cuando yo veo ese árbol en el video número 8 del programa Vía Satélite, me pierdo en la segunda cajita. Pero bueno, eso ya será culpa de Eli, o si lo está viendo en español, de Nicolás Gibler, que era el Sí, que... es que ese tipo no explicaba bien. Exacto. Así que mandé a esta persona a ver el video de los jueves, que no se lo pierde, pero que por alguna razón no lo había visto en esa ocasión. Pero ese es un video que explica la estrategia genérica de cualquier compañía para lograr un estado de cosas muy deseable siempre y cuando uno quiera tener, siempre y cuando, y repito, siempre y cuando uno quiera tener una compañía que se sostenga en el tiempo. O sea que si lo que uno quiere es una estrategia para un negocio que inicia en una fecha, uno hace el negocio, se termina el negocio y se cierra, esa es otra estrategia, ese es otro proyecto. La estrategia que conversamos el jueves pasado tiene que ver con empresas que perduran, por usar el título de Collins y Porras. ¿Cómo es que se Ujú. llama ese libro? Se me olvidó el Good to nombre. great. Good to Great, eso. ¿No? Eh, Creo Estoy que es tratando de acordarme en español cómo era el título. ¿Eh? Build to Last. Build Build to to Last. Last, Build to Last, claro, Build to Last, Hechas para eh, durar. Hechas para durar, y Good to Great era el otro. Sí. De bueno a mejor. Así que, hablando de eso, después llegamos a la conclusión de que, bueno, llegó Eli a contestarle a David Updegrove, según cuenta esa anécdota que cuenta Javier, que supongo que David le refirió a él, y pues yo conozco a los tres involucrados, a David, a Javier y a Eli, y no tengo ninguna razón para dudar de la veracidad de la historia, pues, ¿no? O sea, que, digo, entonces, según Eli, su contribución mayor de todo el trabajo de toda su vida es el árbol de estrategia y táctica, lo cual es sorprendente, porque yo diría, Mm. pues, está bien, el árbol de estrategia y táctica es una cosa monumental, pero que eso sea la mayor contribución y está dejando de lado las nubes de conflicto para resolver cualquier conflicto, y está dejando detrás del árbol todas las aplicaciones logísticas.
esa da vuelta mental que nos pegó a todos cuando dijo, pero espérese un momento, ustedes cuando piensan en sistemas tienen que pensar en la restricción, no en cada elemento. O sea, todas esas cosas las postergó para decir que su mayor contribución fue el árbol de estrategia y táctica. Ok, si él lo dice. Es su opinión, no es la mía. Mi opinión no es que esa sea la mayor contribución de él. No, no importa. Pero como fue su opinión, entonces pues vale la pena echarle un poquito más de conversación y de pensar acerca del árbol. Y en el árbol de estrategia y táctica, eh, hice unos posts ahí, son 4 posts. Espero que hayan sido lo más simple posible para explicar cuál es la estructura atómica del árbol, que son los pares de estrategia y táctica, cómo se conectan las estrategias y las tácticas, y cómo se conectan los pares verticalmente hacia arriba y hacia abajo, con los supuestos de necesidad, supuestos de suficiencia. Entonces, el supuesto de suficiencia, ese es un poquito truculento, como puse en el post, porque puede dar la falsa impresión de que uno está súper seguro de que es lo que le va a dar suficiencia a algo. Sin embargo, pues nos falta un mejor nombre, porque había un colombiano que en vez de decir supuesto de suficiencia le decía el consejo de mamá o de la abuela. O sea, mi hijo, va a hacer frío en la tarde, no se le olvide llevar una chaqueta. Ah, se hace calor. Se va a resfriar, no se le olvide la chaqueta. El consejo de la abuela. Entonces, en el supuesto de suficiencia, uno lo que pone ahí es no se le olvide considerar cosas que normalmente la mayoría de las personas no consideran. Que se les va a olvidar, sí. Entonces, si se le olvida esto, cualquier cosa que usted escriba allá abajo, da lo mismo lo que hagan, no va a tener suficiencia. O sea, el supuesto de que si usted no lo tiene, le falta suficiencia con toda seguridad. Y en la entidad número 1, el paso número 1 de cualquier árbol de estrategia y táctica, la estrategia que es elegida, no es una estrategia que es consecuencia de otra de más arriba, porque es la número 1, es donde parte todo. Uno elige como estrategia, y por eso aquí o sea, al principio de esta introducción dije, pues dependiendo de cuál sea el objetivo. Si el objetivo es una empresa que perdura, como desean Collins y Porras, pues la estrategia es construir esta, o sea, alcanzar este estado que él le llamó eh, de siempre floreciente como estrategia, que es el estado en que una empresa está generando valor significativo y continuamente creciente para todos los stakeholders o todas las partes interesadas, para los empleados, para los clientes y para los accionistas. Implícitamente, y le faltó poner eso entre paréntesis si uno quiere, en ese orden, a los empleados, a los clientes y a los accionistas. Y ese es el objetivo. Y la táctica es construir una ventaja competitiva decisiva y la capacidad para capitalizar en ella en mercados lo suficientemente grandes, sin agotar los recursos de la compañía y sin correr riesgos reales. Eso, bueno, brillante. Acabamos de descubrir el agua tibia, ¿no? Construir una ventaja competitiva decisiva. Entonces, en el supuesto de suficiencia dice, como la restricción última de la empresa es la atención gerencial, y en esa frase ya está implícito que uno valida que eso es verdad. O sea, no tengo que explicar, o sea, o llegar a validarlo, sino que llegamos a la conclusión directamente. Eso es así. La restricción gerencial es la restricción última de cualquier empresa. O
Sí, pero espérese un momento. No son los recursos naturales de la tierra, no es la cantidad de mercado que uno puede tener, no son las capacidades internas de la empresa, no, no. Todas esas cosas son adquiribles. Y si uno piensa como Elon Musk y dice, bueno, si la Tierra me queda pequeña, poblemos Marte. Y así empezamos, vamos expandiéndonos por ahí. O sea que en la práctica, el tiempo que tienen los gerentes para tomar decisiones es su restricción que no pueden alterar de ninguna manera. Las horas del día que puede uno destinar a tomar decisiones no se pueden alargar. O sea, el máximo son 24, pero eso resta el sueño, hay que comer, hay que distraerse y además a uno le tiene que sobrar tiempo porque si no le sobra tiempo, además de ser la restricción es cuello de botella. Así que la restricción es la atención gerencial. Y dice el supuesto de suficiencia. Como la atención gerencial es la restricción última de las empresas, entonces el sistema debe operar con procesos simples, efectivos y robustos. Y ese es el supuesto de suficiencia. Entonces, cuando uno lee eso, dice, bueno, aquí pusieron eso para poner algo. Está la cajita, entonces hay que rellenarlo con algo. Pero es que a mucha gente se le olvida esto. Tengo un amigo que es director de un programa de posgrados en Chile, bastante prestigioso el programa, en una universidad muy prestigiosa, que en su perfil de WhatsApp, ahí donde yo tengo puesto el que viene por defecto, no le he cambiado nunca, ¿no? Pero ahí pone la gente, estoy descansando, otros que dicen, solo tomo llamadas por WhatsApp, otros que dicen, solo mensajes, no me llaman, otros dicen, estoy súper contento. ¿Han visto eso? Bueno, este pone, para todo problema complejo, siempre hay una solución simple, punto suspensivo, y que está equivocada. Entonces yo, cuando leo eso, me doy cuenta de que él vive con la creencia contraria a la de nosotros, que para todo problema complejo existe una solución simple y no solamente que es simple, sino que es correcta y que es factible y que da resultado. Entonces este supuesto de suficiencia viene a decir, bueno, si usted no parte de esta base, de que pueden haber procesos simples, efectivos y robustos, pues va a construir un Frankenstein, va a construir un mamarracho de sistema. Hasta ahí yo decía, todo esto yo me lo sabía hace muchos años, no es problema. Pero como estoy abocado a hacer crecer mis aplicaciones, las que construí para en pymes, para empresas pequeñas, dije, bueno, pero de repente viene una pyme con muchos productos, entonces tengo que administrar cientos de miles de amortiguadores, eh, pues no le quiero quedar mal. Y la semana pasada hubo una oportunidad de alguien que me dijo, esta empresa va a estar interesada en Firrexian, en tu aplicación, y tiene 300.000 SKUs y tiene 8 ubicaciones. Y yo saqué la cuenta y eso me da más de 2 millones de amortiguadores, como uno lo mira. Y entonces le empecé a probar Firrexian con 1 millón de amortiguadores y se le atoraban. No era capaz de hacer la actualización y los cálculos y todo en el tiempo adecuado. Y busqué hasta que
encontré un video donde decían, yo no le voy a explicar cómo acelerar ningún algoritmo, pero sí le voy a explicar cómo construir un algoritmo que sea resiliente. Dije yo, esto me interesa. Y me pongo a ver el video ese, y me interesó tanto que tomé nota, no solamente para programar, sino que para eh, escribir una guía de cómo construir los procesos de los que habla la entidad número uno, que sean simples, sean efectivos y sean robustos. Entonces, las características del algoritmo, eh, esto sirve para escribir algoritmos en software, ¿no? Que mencionaba esta persona eran las siguientes. Primero, una palabrita que a lo mejor la escucharon en el colegio en matemáticas, la idempotencia. Yo tuve que ir a buscar qué significaba eso. No me acordaba qué significaba. Idempotencia es una palabra que significa que cuando uno aplica una operación, el resultado siempre es el mismo. O sea, si te multiplica 2 por 5, le va a dar 10, no importa la cantidad de veces que aplique la operación. O sea, la idempotencia es que el proceso no tiene resultados distintos dependiendo del momento en que uno lo aplica, sino que más bien puede tener resultados distintos dependiendo de los inputs, pero mismo input, mismo resultado. La segunda característica es que sea incremental. Y dije, madre mía, qué cosa más obvia. Nosotros en teoría de restricciones todo el tiempo diciéndole el flujo funciona mucho mejor cuando está WIP controlado, cuando usted tiene lotes pequeños. Entonces, que sea incremental significa que si no trate de comerse el pastel completo, o sea, usted lo que tengo que hacer es procesar 1 millón de registros. Y entonces, si yo meto el 1 millón de registros adentro del algoritmo y algo falla, la base de datos hace un rollback y vuelve al estado inicial. Se cae el proceso y uno lo puede tener para que repita si es que falló y vuelve desde el principio. No, pues hágase el algoritmo de tal manera que cuando vaya procesando, o sea, procese en lotes pequeños y esos que ya están procesados van a la bolsa de procesados. Si algo se cae, por lo menos le quedaron procesados, no perder tiempo. Eso es una cuestión tan obvia, pero es totalmente aplicable a cualquier proceso que uno se lo pueda ocurrir de negocio dentro de las empresas. Incremental, que sean lotes pequeñitos. Tercero, y permítanme revisar mis conocimientos que los tengo aquí al lado. Me parece que es robusto, pero no sé. Claro. El tercero y cuarto es que sea robusto y que sea completo. O sea, completo significa que no deje nada sin procesar. Y que sea robusto significa que tenga en cuenta todos los posibles fuentes de falla para poder saber qué hacer con esas fallas. Y después vienen dos características que no son obligatorias, esas cuatro son obligatorias. Después vienen dos que no son tan obligatorias, pues son bastante deseables. Y deberían de tener que ser informativos, o sea que cada vez que uno tiene alguna falla, pues informe. Y, y entonces se levanta alguna alerta para saber qué hacer con eso. O por último, uno sabe que hubo una falla y a lo mejor el proceso solo lo remedia, ¿no? Pues si de pronto se apagó la luz, entonces el algoritmo, después de que se encienda de nuevo todo, lo toma de donde lo tomó, de donde lo dejó e informa. Dice, esto se interrumpió en tal parte y seguimos. No se preocupen que estamos procesando. Y, y claro, de pronto uno puede tener un caso donde es totalmente irremediable la falla porque el dato viene dañado. O
sea, viene incorrecto y uno lo trata de procesar y lo procesa una vez o 10 veces o 100.000 veces y va a seguir fallando el proceso, entonces pues uno tiene que abandonar eso. Informar que se abandonó, pero ver qué es lo que uno hace en ese caso. Y obviamente lo que hay que hacer es pedirle a la fuente arregle su dato, porque cada vez que yo lo procese me va a tirar la falla. Bueno, estas son características que explicadas así son demasiado obvias, pero me hicieron cambiar mis algoritmos a tal punto que creo que hoy, digo creo porque ya he hecho hartas pruebas y me funciona, me pueden mandar 20 millones de amortiguadores y los proceso y no hay ningún problema. Lo que sí me va a pasar es que me voy a encontrar con otra restricción, que es la capacidad de cómputo. Evidentemente, 20 millones requiere mucho más capacidad de cómputo en procesadores núcleo, en RAM, para poder paralelizar y, y procesar más rápido que si son solamente 3.000 buffers, ¿no? 3.000 buffers lo hace uno en segundos, varios millones. Entonces, si el proceso lo tengo que hacer cada un día y demora 2 días y medio cada vez que lo corro, entonces no tengo suficiente capacidad, ¿no? Pero si lo dejo 2 días y medio, lo termina. Entonces ya cumple con todas las características de un buen proceso. Es bien potente, es incremental, es robusto, es completo, todo. Fue un poquito como una claridad nueva en mi mente después de 30 y tantos años programando. Cosas que tenía ahí detrás de mi cabeza, porque yo igual en todos mis programas he hecho muchas de estas cosas, pero en el momento en que vi todo eso, todas estas explicaciones, y empiezo a ver cómo uno las aplica en el algoritmo, dije, ajá, esta es otra forma de verlo. Y mis algoritmos se redujeron en espacio, o sea, en línea, son más pequeñitos y son más robustos, son más efectivos y las cosas funcionan mucho mejor. Está mucho más eficiente. Mm. Bueno, estoy contento por ese lado, pero estoy más contento por el aprendizaje. Tú me estabas diciendo algo en esto respecto a estas cosas cuando estamos conversando antes de que empezaran. Sí, el aprendizaje que mencionas me hizo relacionar dos cosas rápidamente. Una es, todo en la vida es un proceso, ¿no es cierto? Todo lo que estamos haciendo es un proceso. Ahora, que no sea estándar es otra cosa, que tus hábitos vayan variando los convierte en no hábitos. Y esta parte de querer filosóficamente, el tema de mejora personal que te dice, debes mantener separada tu vida personal de tu vida de negocios, necesitas encontrar balance, necesitas ponerle límites, empieza por una de esos supuestos que son falaces, ¿no? En la vida personal y en la vida profesional y en los negocios, al considerar que todos son procesos, a mí me surgen dos ejemplos de inmediato. El primero es las tareas de casa, ¿no? ¿Por qué yo debería volver las tareas de casa un proceso? ¿Qué beneficio hay en hacerlo un proceso? Todo lo que has relatado al principio, el convertir los pasos de ese proceso, es básicamente desarrollar, idearse un algoritmo, ¿verdad? Entonces, las tareas de casa, ¿por qué deberían ser? Tendríamos que armar un árbol de estrategia y táctica personal. ¿Por qué deberían ser procesos simples, efectivos y robustos? Tiene que ver con la restricción última, nuevamente, ¿no? La atención, mi atención. O sea, no quiero vivir en las tareas de casa más allá de lo que realmente requieren, ¿no? Y eso es prácticamente todo lo que hacemos cuando no estamos en el tema de productividad de negocios, ¿no? Y yo lo he experimentado, lo he aplicado en mi vida personal y mis procesos de casa, las cosas que se hacen desde cocinar hasta la limpieza de la casa,
al ser considerados como procesos, se ordenan y obtienes mejores resultados reproducibles. Es la manera en la que puedes enseñar a tus hijos o compartir mejor con la pareja cómo quieres que se hagan las cosas en tu casa o cómo te explican que quieres que sean las cosas en la casa. Y si simplemente reemplazas el entorno y te vas al entorno de negocios, se repite la historia. Y ahí viene el enlace a un proceso que mucha gente piensa que entiende, pero realmente no lo entiende. Al hablar de los árboles de estrategia y táctica, la conversión de ese árbol de estrategia en táctica en la parte operativa, es decir, en la ejecución de ese plan, estamos hablando de un proyecto. Y para que este proyecto funcione, no puedes confiar simplemente en que lo comunicaste, vas a tener que gestionar ese proyecto. Y la gente confunde lo que es gestión de proyecto, ¿no? He asistido a innumerables reuniones eh, de gestión de proyecto, ¿no? En la que te van a hablar del avance. Y es interesante que uno de los puntos del algoritmo, de la forma de aproximar el algoritmo que mencionabas, lo diga de manera tan simple, ¿no? ¿Para qué te reúnes si necesitas saber el avance? ¿Quieres comunicar el avance o quieres enterarte del avance? La información de que todo avanza como planificado es irrelevante, ¿verdad? Estamos en tiempo, todo va bien, todas las tareas se han cumplido, pero el 80-90% del tiempo se invierte en eso, en una gestión de proyecto. Se sientan y cuentan qué ha sucedido, a menos que ya tengan un proceso estandarizado de cómo presentar una reunión de avance en la que establezcas con claridad. Vamos a hablar, todo anda en verde, todo está bien, pero vamos a hablar de aquello que no anda en verde, de aquello que se ha retrasado, de esos obstáculos que ponen en riesgo el proyecto y vamos a concentrarnos en resolver aquellos que tienen el impacto mayor, potencial o actual, cualquiera de los dos. Y volvemos a teoría de las restricciones, ¿no es cierto? Nos enfocamos en aquello que está afectando el flujo del proyecto. Y si estamos hablando de árbol de estrategia, esa relación es simple. Y la respuesta que he obtenido una y otra vez cuando hago esa observación mientras queremos mejorar el proceso de gestión de proyectos, pero ¿para qué tanto? ¿Por qué no hacemos las cosas más simples? Y para quienes han sido interlocutores míos, simple es enfocarme en esos verdes, porque los puedo explicar bien, porque tengo la sensación de victoria, ¿no? Simple es responder a las consultas que tengan en ese instante y que me desvían por completo de la gestión de proyecto y tratamos de resolver en la reunión y no simplemente delegar a una reunión posterior. Tratamos de resolver en la reunión. Entonces empezamos a consumir nuevamente la atención de quienes están en la reunión. ¿Y cuál es el resultado? Nadie quiere ir a las reuniones de avance de proyecto. Son una pérdida de tiempo, no resuelven nada. Estamos sentados ahí escuchando o discutiendo sin resolver verdaderamente nada y nuestros proyectos terminan tarde, más caros, mal hechos. En ese proceso viene la identificación de esos errores clásicos, ¿no? El error de ignorancia, el error de la inercia, el error de hacer multitarea, ¿no? Se sientan en la reunión de avance, pero no están presentes. Están viendo correos, están tratando de resolver algo, se están comunicando, denme un segundo, por favor, tengo que atender esta llamada, hacen mala multitarea. Y están contribuyendo a que esa reunión sea infructuosa. Si esa reunión es una gestión de proyecto en el hogar, pasa lo mismo, ¿no? Te interrumpes, te interrumpen, entonces la charla familiar no progresa porque no está claro para qué es la reunión de avance de algún proyecto. Hay multitud de proyectos también en la casa. Yo decía que esto enlaza porque la respuesta está de para qué tanto es porque el proceso en el tiempo tarda en demostrar sus resultados, sean positivos o negativos. Es decir, adoptar procesos que sean simples, efectivos y robustos, que para quien está diseñando el algoritmo, él sabe para qué lo está diseñando y cómo lo está diseñando, quiere obtener un resultado en específico, no puede comunicarlo de la manera ideal, es decir, como sus interlocutores lo entenderían mejor, no puede comunicarlo bien y entra en un círculo. ¿Qué es el proceso? El proceso es la programación de cómo quieres que salga en tu casa algo, ¿no? Estás programando esa actividad. Es idéntico al algoritmo de tu sistema, ¿no? De fill rate. Es idéntico en la empresa. Estás programando cómo quieres que cuando tienes entradas, los millones de registros en la empresa sean procesados. 1 millón de pedidos, 1 millón de órdenes de compra, 1 millón de compras a proveedores. Estás Ojalá, programando la empresa.
cómo, cómo quieres que la empresa funcione. Es programación. Entonces, nuestros procesos desde ese punto de vista en la organización no son entendidos por cada uno de los componentes así. Y hacer gestión de empresa con un árbol de realidad futura es ilustrar primero cómo quisiéramos que sea, es describirlo incluso antes de haber hecho los procesos. Pero el árbol de estrategia y táctica, que yo tengo mis dudas respecto a cuál es la mejor creación en teoría de las restricciones, cuál es la herramienta, cuál es el método, tengo mis dudas. No sé, porque la anterior A mí sesión es la nube, aparecía un, la un nube. diagrama más. La nube le gana a todo. Me faltan unas cuantas décadas de practicar la nube para ser suficientemente hábil con ella. Pero en el análisis de la realidad actual pienso que es fantástico. La relación causa-efecto, votar todo lo que no es necesario. Y mi pregunta, autopregunta, pero también a ustedes después de todo este comentario es, si los procesos tuvieran que ser simples, efectivos y robustos, ¿para qué tienen que ser? Para evitar la ignorancia, para evitar la inercia y para evitar la multitarea, ¿no? Son parte de las condiciones que estamos esperando que creen, ¿no? Que la gente sepa cómo hacer un proceso, entonces que sea simple. Y que confíe en él para que la efectividad evite la inercia, que lo sigan haciendo, pero que los hagan los buenos. Entonces, yo quiero evitar hacer las cosas equivocadas. Yo quiero evitar no hacer las cosas correctas. Yo quiero evitar que hagamos las cosas correctas mal. Todo eso es lo que quiero hacer cuando estoy diseñando el proceso y no quiero volver y repetir esos 3 errores comunes, ¿no es cierto? Para eso estoy diseñando el proceso. Pero siempre hay una razón ulterior, hay alguna razón adicional que no está al frente. Es decir, ¿por qué quiero hacer bien gestión de proyecto? ¿Por qué quiero hacer bien este proceso en la casa? No es para que salga el output, la salida de ese proceso bien. No es para eso, eso es simplemente un objetivo intermedio. Entonces el cuestionamiento iría más allá y tu frase es aprendizaje. ¿Qué has aprendido al hacerlo más simple, más efectivo y más robusto con un método reproducible? Has aprendido que puede haber una congruencia entre lo que pensabas que estaba bien y cómo sale, cómo realmente sale. Cuando no hay esa congruencia, uno se frustra y recién se inicia el análisis. Entonces, ¿por qué tener en mente que lo que hacemos, no le llamemos proceso, lo que hacemos, sea simple, efectivo y robusto, es para vivir mejor en la casa y en la oficina? Por eso quiero que sea simple, efectivo y robusto. Porque si no es simple, me complicas la vida. Si no es efectivo, no consigo mis resultados. Y si no es robusto, estoy apagando fuegos. Esa sería mi simplificación al máximo. Ya no puedo quitarle más. ¿Para qué queremos hacer esto? Para vivir mejor, para disfrutar la casa, para disfrutar la oficina. ¿Qué piensan? ¿A ustedes les pasa eso que se cuestionan una cosa tan simple como lavar los platos y la vuelven un proceso? O ir a la oficina y atender al cliente con una sonrisa primero. ¿Se cuestionan que lo están haciendo verdaderamente para disfrutarlo? Bueno, yo te puedo decir que en mi caso particular, en mi casa, es mejor no comunicar que uno está siguiendo ningún proceso, sino que sigue el proceso nomás y es feliz. Digo, cuando uno está pues, en el ámbito ya más familiar, eh, todo el lenguaje muy de eficiencia es, es más recibido, más recibido. O sea, es mucho mejor ser más espontáneo. Ahora, que es lo que yo estoy de acuerdo contigo. Y cuando me toca a mí hacer cosas, eh, pues la hago, pienso cómo lo voy a hacer para que sea lo más eficiente posible, de manera que me sobre más tiempo, porque más tiempo que me sobra, entonces pues más tiempo que tengo para hacer otras cosas, como leer o hacer lo que yo quiera. Y, y un ejemplo, ¿no? Si tengo que lavar los platos, no pone la máquina, pero si son, por alguna razón no puedo usar la máquina. Es
he descubierto que es mucho mejor que sea incremental. Entonces, porque en la zona donde uno va a ir dejando los platos, se te llena para que se sequen, ¿cierto? Entonces, uno lava una cantidad de platos, deja de lavar y se pone a secar y guardar. Y lava otra cantidad, seca y guarda. Lava, seca y guarda. Y eso es mucho más efectivo que si no, no laves todo y después seca y después guarda. Si dónde vas dejando las cosas, entonces empiezan a quedar en equilibrio. No sé si les ha pasado, pero yo veo de repente quedan en equilibrio. Después cuando saca un vaso, se cae un plato encima del otro, se quiebran. Estoy de acuerdo contigo, todo uno le puede aplicar esto. Cuando yo dije esto, en tu exposición hubo una cosa que me llamó la atención cuando hablaste de eso, de los proyectos. Es que una cosa es un proyecto y otra cosa es el proceso diario repetitivo. Son dos cosas distintas. Entonces, estoy en este momento haciendo una implementación en un país de Centroamérica y estábamos conversando de cómo tenían que operar, o sea, con un procedimiento nuevo algunas personas que hoy eh, introducen, este es el caso particular, introducen las órdenes de producción como una vez a la semana, el lunes o el martes, introducen las órdenes de producción y estas órdenes de producción además provienen de que toman el backlog de lo que todavía no está en producción y en vez de asignarle una orden de producción a cada uno de los pedidos por cada cliente, dicen, este conjunto de clientes quiere este producto y se consolidan todos esos, una sola orden de producción para todos esos pedidos. Todos esos pedidos tienen distintas fechas. Entonces, del punto de vista de producción, les encanta por el lote grande para producir, pero desde el punto de vista de atención al cliente, algunos clientes van a estar más contentos que otros porque le produjeron en la fecha y otros no. Pues, si la orden de producción tiene varias fechas que satisfacer y no es la única orden de producción, lo más seguro es que alguno de los clientes va a salir perjudicado. Bueno, entonces tenemos que cambiar eso. Y yo les dije que podemos usar pues Otivzen y Grisem para que vayamos haciendo un flujo de que entren todos los pedidos que haya que entrar, o sea, todos los procesos, las órdenes de producción que se tienen que generar, pero que tienen que tener cierto orden. Y yo decía, pues aprovechemos el ERP. Entonces en el ERP vienen los pedidos, entonces ahí vienen todos los pedidos. Uno todos los días puede ver todos los pedidos que tengo que satisfacer en el futuro y podemos ver si tienen o no asignada ya orden de producción. Entonces no es que eso no funciona así. Sí, yo sé que no funciona así, pero puede funcionar así o no. Mm. Pero ¿por qué no hacemos una planilla Excel donde llevan el orden? Y yo, pero madre mía, usted sabe lo que está diciendo. Entonces yo le decía, mire, eso no es idempotente porque va a tener un resultado distinto cada vez que lo haga alguien distinto, bueno, ¿Llevaste diccionario contigo? más o ¿Le menos. diste No, con el y me faltó diccionario? usar una palabrita que leía en LinkedIn a Brian Salazar, el de Colombia, que fue y dice, esto es un paréntesis lingüístico, ¿no? Y leo que dice, y estos son los principios inmarcesibles. Y dije, madre mía, al diccionario de nuevo, ¿qué es eso? Yo no sabía qué significa inmarcesible hasta que lo vi. Inmarcesible, ¿alguien sabe qué significa inmarcesible? Que no tienen Jorge, fin. Jorge sí sabe, ¿no? ¿Qué? Claro, eso está en el himno de Colombia. Oh, gloria inmarcesible. Bueno. Por Pero eso es que, ya, está en el himno de Colombia. ¿Y sabe lo que significa? sí, es un que no tiene fin y que es perdurable.
Inmarcesible etimológicamente significa que no se marchita. Exacto. Mm, con la raíz Entonces yo recién. dije, ese proceso, usted quiere meter una planilla Excel entre medio, no es inmarcesible. En el momento en que se va de vacaciones el dueño de la planilla, se Y se marchitó el odió. proceso, güey. No, no, no. No, pues Tu observación es to- interesante, Matías, sobre es que lo diferencia. Sí, apliqué. cuando acabes te explico. No, ya. No sé, pero si esto es más como conversación, ya estamos llegando como al final de la conversación, pero es que por el tiempo, digo. Pero toda la exposición de hoy fue aplicada, o sea, fue como un... Sí, por eso les digo que fue una lección de sentido común de la que me costó reponerme unos minutos, porque fue enseñarme cosas que yo he predicado, pero que no he practicado. Entonces, Sí, sí, Sí. en general. Y Yo cómo, quisiera perdón, hacer... Jorge, Adelante. solo para cerrar el cabo de proceso versus proyecto. Para mí la gestión de proyecto es el proceso, no el proyecto en sí mismo, ¿no? La gestión de sí, proyecto es un proceso pequeñito en el que sí, tienes un input donde quieres identificar las sí, tareas como fueron, las que no, de estuvieron acuerdo. mal, esa parte del algoritmo fantástica que dice que deje huella, que te diga, que te informe. Entonces, mientras estás No, ejecutando el proyecto, que las oye, tareas te dejen información y la gestión de y proyecto, aviso hazla comercial. siempre igual. Aviso comercial, para que le interese el tema de los proyectos, el 15 de marzo arrancamos con la nueva, con el nuevo curso, que son 16 clases de 2 horas todos los miércoles a las 9 a las 7 de la tarde de Argentina. 15 de marzo empieza y es específicamente para proyectos de construcción e infraestructura. Ya hablamos de todos esos temas. No sería comercial si no les anuncias que va a estar abajo en los comentarios un Va a enlace. estar abajo. Entonces vean los comentarios el enlace al sitio de información. Las inscripciones todavía no están abiertas, pero estarán abiertas dentro de poco. Jorge, Sí, yo quisiera aportar algo en esta importante aspecto relacionado con, y lo retrotraigo a un tema que en su momento Eli Goldratt, en muchas de las oportunidades, cuando él hablaba del libro y de que la curva roja y la curva verde, él decía que esas compañías que lograban ubicarse ahí, como el elemento común que él encontraba era the clock, decía Eli. O sea, es el reloj que hace que la compañía funcione en el sentido de los engranajes y todos los mecanismos que tienen y la perfección de un reloj. O sea, un reloj ujú, es una cosa absolutamente salida de muchos contextos, primero en la precisión, ¿sí? Bueno, hay sí. relojes malos que se atrasan, igual, ¿sí? Pero los Y unos mecánicos, me quedan refiero, la hora relojes correcta solamente mecánicos. 2 veces al día. Dice. ¿Cómo? Unos quedan la hora correcta solo 2 veces al día. Bueno, no importa, es Eso, un eso. chiste muy malo. Entonces, el tema de construir un proceso, para mí tiene varios aspectos importantes. El primero de ellos, contrario un poquito a lo que han dicho, es que el resultado que surge está dentro de un rango aceptable Ujú, de resultado. O sea, el resultado nunca es determinista. Bueno, en algunos procesos es determinista porque tiene que serlo, pero en la mayoría de los procesos donde intervienen varios actores y además varios actores humanos, el resultado está sujeto a un rango de variación, ¿sí? Pero ese rango de variación es un rango, digamos, que se puede catalogar dentro de aceptable de lo que el mercado, asumiendo que a alguien yo le entrego eso, ¿sí? O el mercado o mi siguiente proceso es capaz de aceptar, tanto en algoritmos como en producciones, como
en etcétera, etcétera, etcétera. Te sumo ahí, Jorge, o sea, que el proceso tiene los amortiguadores adecuados que absorben esa variación. Sí, sí, pero aún así el efecto del resultado final tiene un rango de variación ¿Sí? que el proceso mismo lo acepta como procesable para el siguiente proceso o Pero es como parte del producto final. amortiguador, es parte del Claro. amortiguador, o sea, esa paciencia de los clientes, si tú quieres, o esa tolerancia, todo eso es parte del amortiguador. ¿Mm? Entonces, en ese contexto, es que yo lo ubico. Lo segundo es que aquellas cosas que se hacen dependiendo como en el béisbol, del bateador de turno, esa variabilidad es monstruosa. O sea, lo que dice Matías, si mañana está Jorge manejando el avión en vez de Juancho, mierda, eso puede ser absolutamente distinto. Entonces, con ese comentario, creo que la otra característica de entender los procesos, y voy de último a la parte de simples, es que puedan ser escalables. O sea, un proceso Mm, el mejor ejemplo que tengo de eso es el planteamiento de Justin Ruff Marsh en mm, el tema de cómo mejoro el proceso de ventas, ¿sí? mm, Por, pues la primera vez, yo les confieso que yo oí hablar como proceso de ventas fue a Justin, ¿sí? Porque antes decía uno ventas, ventas, y al ladito, entre paréntesis, eso es un arte y el que nace con habilidades de vendedor es el que es, pero cuando se retrotrae a que primero haga esto, luego esto, luego esto, luego esto, y al final probablemente su resultado es más clientes ganados, más negocios, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ese tema de escalabilidad es el tema de entender el proceso. O sea, yo puedo entenderlo y entonces como lo puedo entender y medirlo, ¿sí? Porque esa es la segunda característica, puedo escalarlo. Pero volvemos al origen de nuestra charla y de nuestro. Ok, ¿en dónde lo va a escalar? Pues donde se atasque el flujo o en la restricción. Entonces, o vuelta la burra al trigo y el pollino a la cebada, decimos en Colombia. ¿Ya? Entonces, damos vueltas y vueltas y vueltas. Pero ese es el otro elemento de yo lo hago no por la gracia de Dios, sino porque quiero que ese proceso pueda ser escalable, particularmente los procesos críticos de las organizaciones. Y aquí me detengo en un comentario muy común, o mi observación es en los procesos de ISO 9000, ¿sí? O de estandarización. Muchas veces me he encontrado con que yo hago la pregunta, les digo, oiga, ¿cuál es el proceso más crítico de toda la organización? En organizaciones donde tengo que aclarar que la restricción está en la cantidad de clientes que pueden traer para su capacidad instalada, ¿sí? Entonces, pues en consecuencia, el proceso más importante es el de cómo llevar el producto o servicio al mercado, porque el resto está funcionando bien y hay capacidad, o más o menos, y hay capacidad, pero entonces, ¿cómo escalo eso? Y la respuesta es, no, no, eso no forma parte de nuestros procesos críticos de la ISO 9000. Yo digo, es un quizás mala interpretación o el supuesto de que ventas no es un proceso, ¿ya? Entonces, y el último aspecto, lo simple. eh, lo simple nos causa mucha rasquiña eh, a los que nos gustan el algoritmo que tiene la entrada y la salida y la subrutina y sobre todo a nivel de administración. Cuando el gerente hace una pregunta, una que aprendió por experiencia o por fuerza, esa pregunta es la que hay que responder. Y todos los algoritmos, o la mayoría, fallan en poder responder esas preguntas que al final del día tienen que ser las que son. ¿Ya? Entonces, la simplicidad, pues obviamente tiene que ver con lo que es nuestra definición de simple,
Simple que es un proceso que tiene muchas entradas, salidas. Para alguien eso puede ser simple, o simple es un proceso No. como yo ¿Para uso quién y puede ser digo, simple eso? yo le digo a algunos de mis clientes y amigos, le digo, miren, por aquí entra el burro, por aquí salen las salchichas. ¿Sí? Exacto. Ahora usted complica ese proceso tanto como quiera, pero la entrada y la salida son las dos únicas cosas que son ciertas desde el principio. Sí. O sea, Entonces, sí. cómo lo realizo yo, pues bueno, todos los caminos conducen a Roma, dicen, ¿cierto? ¿Cuál quiere coger? Bueno, ¿quiere darle la vuelta al mundo para llegar a Roma? Bueno, está bien, va a llegar. Los desarrolladores dicen que no hay nada que no se pueda resolver con una capa de abstracción adicional. ¿Y qué es una capa de abstracción? Darle simpleza afuera, ¿no? Mientras adentro tienes caos, infierno, etcétera. ¿Pero para qué? Volverlo algo estándar, como dice Jorge, porque tú quieres que el resultado sea predecible, que el proceso que haces sea repetible y que sea consistente la salida. Es decir, que alcances dentro de esos márgenes algo aceptable para el que recibe la salida, ¿no? No para Sí, cualquiera, sino para el que recibe la sí, salida. Sí, y además de eso concluyo diciendo que todo esto, si uno lo mira en contraposición, teoría de restricciones lo que nos enseñó fue eso, en este mar de caos, en esta empresa, que mejor dicho, esos son problemas y líos en todo. Vea, si usted hace esto, ¿sí? O sea, si usted identifica su restricción y la explota apropiadamente, el resultado va a ser que escaló el resultado de ese mismo proceso haciendo una cosa o dos o muy pocas y que además, para colmo de males, son cosas contraintuitivas que para mi lectura es la razón por la cual persisten los problemas en las compañías. Porque perdimos el sagrado derecho de tener un pensamiento crítico, porque no nos lo enseñaron, por un lado en la academia, y segundo, porque como hemos visto el sistema funcionar y funcionar y funcionar, no, sí, esa inercia la crea uno en cuestión de segundos. el pensamiento crítico es castigado desde que uno es pequeñito, en el colegio, en la universidad, en el trabajo y hoy día en las redes sociales, pues. ¿Sí? Sí. Y quisiera, pues, en esos mismos aspectos, una experiencia de ayer con uno de mis clientes, tiene un negocio de alquilar dumpsters de esos donde botan la basura en Estados Mm, Unidos. Y estamos trabajando con él. Obviamente su restricción, obviamente no, pero su restricción hoy es el número de clientes que le vienen a comprar, ¿sí? O sea, tiene capacidad instalada, el mercado es enorme, él tiene como el 5% del mercado. Y ayer me dijo una cosa que yo le dije, espere, me dijo, Jorge, es que salí a pensar y eso es un mal necesario, o sea, al tener que alquilar el dumpster para botar la basura, todos los proyectos tienen que tenerlo por ley, pero ahí no hay nada que ofrecerle a la gente que sea de valor, ¿sí? Entonces yo le dije, espérese, esa conclusión pues obviamente es una conclusión estructurada, pero la pregunta es que dé un paso atrás y analice qué supuesto se está haciendo para llegar a esa conclusión. mm, Porque si usted se autoconvence de eso, no hay poder humano que lo ayude a ver qué solución de valor va a tener para sus clientes. claro. Y desde que alguien esté dispuesto a pagarle por eso, es porque ve un valor intrínseco en el producto o servicio que usted le está prestando. ¿A qué me refiero con este ejemplo? ¿Cuál es el proceso de desarrollo de esas llamadas ofertas de la mafia u ofertas no rechazables, que además para mis ojos son los procesos aún más críticos para que la compañía pueda estar montada en la curva de siempre floreciente, ¿sí? Porque es que lo floreciente tiene que ver con el crecimiento y la estabilidad. Sí. Y mis estrategias comerciales
tarde que temprano van a llegar a un límite de su desarrollo y tengo que encontrar la siguiente cosita que me va a ayudar y la siguiente cosita que me va a ayudar. Y esos son procesos que hoy por hoy no se ven, en mi humilde opinión, no se ven como tales. Se ven como experticias o artes, entre ellos mercadeo, entre ellos ventas. ¿Sí? Y mientras Absolutamente. ese sea E el innovación. marco en el que nos estamos moviendo, poseemos problemas como eh, un cuento colombiano que dice que un tipo se acerca donde el jefe y le dice, jefe, tenemos un problema berraquísimo. No sé si todos entienden berraquísimo. Y entonces el jefe le dice, no, hombre, no diga eso. Diga que tenemos una oportunidad muy interesante. Y entonces, tipo, ah, bueno, jefe, está bien. Y entonces, ¿y ahora qué tiene que decir? Dice, jefe, tenemos una oportunidad, ni la... Entonces, el adjetivo calificativo, ¿sí? De la magnitud, ¿sí? Póngalo como usted quiera, pero eso no va a dejar de ser un problema. Con esto terminaría mi aporte de lo que son esas tres cosas que tienen una profundidad de, si quisiéramos, aquí podríamos estar días poniendo ejemplos y aprendiendo de esos. Pero para mí esa es la Es explicación que, de el proceso, la simplicidad y el poder escalar el resultado. correcto. Bueno, al final son las claves. Y se nos acabó el tiempo hoy. Tenemos como para desarrollar esto, para llegar a las conclusiones de cómo es que todo este enfoque que estamos conversando hace que administrar las empresas sea muchísimo más simple de lo que a uno le quieren hacer creer, Mm, con tanto curso, tanto diplomado, tanto MBA, tanta posgrado y PhD, no sé qué. mm. Es mucho más simple. Ahora, simple no significa que sea fácil. Regáleme Significa 5 segundos. que te quedan tres. Dime, no, perdón. No, Ya no van a ser, ya no va a ser el supuesto inicial del árbol de estrategia y táctica, la empresa que perdure o la siempre floreciente. Va a ser la empresa inmarcesible. Está ¿Cómo bueno, usa eso apoyo esa librero? emoción. Oye, todo esto de los israelitas son pésimos para diseñar un proceso perfecto y repetirlo, ¿cierto? Lo tienen que hacer de nuevo. Bueno, muchísimas gracias por su participación de hoy. Ha estado entretenido compartirles algo del aprendizaje que además tú puedes aplicar en mi trabajo personal de programación y en una implementación, ambas cosas, y todo como en el lapso de 2 a 3 días. Ha estado entretenida la semana. Y nos vemos por la próxima. Excelente ¿Sí? semana para todos. Gracias, hasta luego. Gracias.